Bien, buenos días, chicos. No se olviden de poner su nombre en el chat. Ya solamente 2 han puesto. Los demás faltan. Bien, entonces estábamos viendo la clase anterior sobre los carbohidratos y habíamos estado hablando sobre la lactosa. Ahí nos quedamos. ¿Ya? Les había mencionado que la lactosa solamente se encontraba en lo que es la leche, ¿ya? Y eso solamente involucra a la leche de vaca, ¿ya? Bien, sucede que, lo vamos a poner por aquí, para explicarlo. Y entonces vemos a la lactosa. Ya, esta lactosa, cuando llega al intestino, hay una enzima llamada lactasa,
Ya se fijan, se parece el nombre. Es lactasa. Ya, la lactasa lo que hace es romper a la molécula en dos partes. ¿Ya? La lactosa, entonces, por efecto de la lactasa, se va a romper en una molécula de glucosa y en una molécula de galactosa. Ya, todo eso es por el efecto de la lactasa. ¿Ya? Eso hace en nuestro intestino. La glucosa va a pasar a la sangre y la galactosa, lo que les conté en la clase anterior, que va a ir todavía al hígado y del hígado se lo va a procesar para que se convierta en glucosa y de ahí recién va a pasar a la sangre. ¿Ya? Bien, ahora, hay una enfermedad que me escuché hablar que es la intolerancia a la lactosa. ¿Ya? La intolerancia a la lactosa es una enfermedad en la cual la persona ha perdido la capacidad de producir esa enzima, la lactasa. Eso suele ser uno de nacimiento, ¿no? Entonces, muchas veces las personas nacen sin la capacidad de producir esta enzima, ¿ya? Es enzima de ahí. Bueno, entonces, si no tienes enzima, no puede romper la lactosa. Y como no puede romper la lactosa, no va a poder hacer esa separación, separando glucosa y galactosa. ¿Ya? Cuando es de nacimiento, es intolerancia, en el caso de los niños, ya cuando empiezan a lactar al momento de nacer, ya el consumir la leche les va a producir que les duela la base. Al principio, los primeros días no molesta mucho porque sucede que para que haga daño, no solamente tiene que faltar esto, sino tienen que haber bacterias. Como el niño nace con intestino estéril, generalmente los primeros días no molesta mucho, pero conforme él va introduciéndose en la leche, también se va metiendo bacterias. Ya, estas bacterias tienen que ir colonizando el intestino. Eso es normal. Sin embargo, lo que va a pasar es que como esta lactosa no se puede romper, las bacterias aprovechan eso como una fuente de alimento y entonces lo que va a pasar es que las bacterias lo van a fermentar. Ya, y al fermentar, van a empezar a liberar alcoholes y dióxido de carbono. Esos alcoholes irritan el intestino y el dióxido de carbono lo hincha, lo cual produce el dolor, ya las náuseas, los vómitos y la diarrea. Y eso es lo que le hace que el niño no pueda alimentarse. ¿No? Lo va a hacer que el niño se vaya poniendo cada vez mal. Y por lo tanto se vaya debilitando de a poco hasta que pudiese incluso fallecer. Bueno, antiguamente fallecía. Actualmente ya no pasa eso porque ahora tenemos leche deslactosada. ¿Y qué es la leche deslactosada? Es una leche a la cual se le pone lactasa. Ya se le coloca esa enzima. ¿Ya? Y al ponerle esa enzima, en la leche ya se rompe, dándonos glucosa y galactosa. ¿Ya? Ahora, espérame, la tengo.
Bien. Entonces, ya, se han probado la leche entera, como la conocemos, la leche común, ya, y han probado la leche deslactosada, van a sentir una diferencia en el sabor, ya. Sucede que la lactosa es un azúcar ligeramente dulce, ya. No sé si ustedes alguna vez han tenido la travesura de comer leche en polvo puro, ¿ya? Si lo han hecho, lo debió percibir. El azúcar en polvo puro es dulzón, ya se siente ese dulzor. Es más, si ustedes ven la leche de en polvo, van a ver los cristales ahí brillando. Entonces, mírenle con la atención y van a ver los cristales como si fuese azúcar. Obviamente es azúcar, pero es de esta familia, es la lactosa, ¿ya? Lo vemos así. Cuando está diluido en agua, pierde su dulzor porque esta molécula no es muy dulce como las otras que hemos estado hablando. Sin embargo, la glucosa es más dulce que la lactosa, ¿ya? Por lo tanto, cuando está deslactosada, en otras palabras, a una leche que le hemos puesto lactosa, ya se ha roto, ya no hay lactosa, pero hay los dos componentes, glucosa y galactosa. Y como la glucosa es más dulce que la lactosa, vamos a percibir que es más dulce, ¿ya? Entonces, por eso decía, si alguna vez han probado leche lactosada, la van a sentir más dulcecita que la leche entera, ¿ya? Bien, entonces en los niños pueden tener este problema de nacimiento, y si es de nacimiento, lo va a tener toda la vida. Ya son personas que no pueden tomar leche ni derivados de leche porque pueden contener lactosa, les va a causar daño. Ahora, si se acuerdan cuando hablamos de proteínas, habíamos hablado de las proteínas como la elastina, si se acuerdan, que era una proteína, habíamos dicho que conforme van pasando los años, cada vez producimos menos, ¿ya? Como producimos cada vez menos, lo mismo pasa con esta proteína, la lactasa. Generalmente después de los 50 años, producimos muy poco. Incluso una persona después de los 60 puede que no produzca nada de esta enzima. Lo cual hace que todos los seres humanos, sin excepción, en la tercera edad, seamos intolerantes a la lactosa, ¿ya? Bien, por lo tanto, un adulto de la tercera edad no puede tomar leche entera. Ya, miren, y eso explica muchas cosas. A veces, si ustedes tienen abuelitos por ahí, o padres que son de esas edades, a veces, por costumbre, a menos la persona antigua, tienden a tomar en desayuno leche. Es como su costumbre de ellos. ¿Ya? Entonces, toman su leche en la mañana y como ellas son intolerantes, están todo el día indigestos. No quieren almorzar, no quieren cenar, no están mal por ese motivo. Ya, cámbienle a leche deslactosada y van a ver cómo ya empiezan ellos a comer. Porque justamente se debe al hecho que están tomando una leche todavía lactosa. ¿Ya? Y ya nos hemos vuelto intolerantes a esa edad. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a lo que es la lactosa. ¿Alguna pregunta? Bien, la última de esta familia. Bien, la sacarosa. La sacarosa es la molécula que le decimos azúcar. Es el azúcar común que ustedes conocen, el azúcar de caña. Este es la sacarosa. Entonces ya saben que su nombre es sacarosa.
Esta molécula está formada por una glucosa y una fructosa, por la combinación de esas dos moléculas. Se encuentra casi en todos los vegetales, lechugas y otros se encuentra, pero en cantidades tan pequeñitas que ni los percibimos. En las que percibimos serían en estas que mencioné ahí, la caña de azúcar, la remolacha y la zanahoria. ¿Ya? Y bueno, y la caña de azúcar es famosa por esto justamente, porque tiene gran cantidad de esta molécula. Y de ahí nosotros es donde extraemos el azúcar común. ¿Ya? Bien. En cuanto a esta molécula, vamos a ver un poquito de su extracción. ¿Ya? ¿Cómo se extrae? Yo creo que aquí todos, por lo menos, han debido comer caña alguna vez en su vida. ¿Ya? Bien, sucede que si ustedes pelan la corteza de la caña, saben que por dentro la caña es blanca. ¿Ya? Por lo tanto, si agarrásemos esa caña pelada y la exprimiésemos, obtuviésemos un líquido blanquecino o transparente. Que si eso lo empezásemos a calentar, ya el agua se iría evaporando y obtendríamos un azúcar blanca. ¿Ya? Pero, desde el punto de vista industrial, no se hace eso porque la corteza todavía tiene grandes cantidades de sacarosa. Por lo tanto, no les conviene pelarlo, hay que exprimirlo entero. Entonces, lo que ellos hacen es exprimirlo junto con su corteza. ¿Ya? Y de repente ustedes ya han visto el jugo de caña. Cuando se exprime junto con la corteza, el jugo de caña sale un color verde negruzco. ¿Ya? Eso se debe a los colorantes que se encuentran en la corteza. ¿Ya? Bien, entonces por eso el azúcar de caña es de ese color, pero son los colorantes. Si yo hago lo mismo, lo empiezo a calentar y eso de repente empieza a hervir. Ya, el agua se va a ir evaporando y voy a obtener al fondo una borra que se llama chancaca, la famosa chancaca. ¿Ya? Y si se saca esa chancaca, eso ya se lo puede hacer secar un poco más, se lo muele y obtendríamos azúcar morena. ¿Ya? Al medio va quedando un líquido que es la famosa miel de caña, que se puede seguir todavía calentando hasta que se evapore todo y se convierta también en chancaca. Y encima se forma una espuma que es la famosa jalea, los que han ido al menos a Cotoca alguna vez. Ya, no en Cotoca ustedes saben que le dan la jalea. Es simplemente la espuma de lo que está hirviendo esto. Si eso lo hacen secar, también tendrían azúcar morena. Y como que si alguna vez se han olvidado de su jalea, han debido pillar que se ha azucarado, ¿no? Se azúcar morena. Bien, entonces de ahí sacamos azúcar morena. De ese proceso de hacer hervir la miel de caña, perdón, el jugo de caña, y lo único que hacemos en realidad es sacarle el agua. Algo a lo que, parecido a lo que les decía cuando pasa con la miel. ¿No? La miel dije que es fructosa y suelta en agua. Lo mismo es acá. ¿Ya? La sacarosa está disuelta en el agua y eso es lo que es el jugo de caña. Para obtener la sacarosa, tengo que sacarle el agua. ¿Ya? Y para eso lo único que hay que hacer es calentarlo, ¿no? Para que el agua se vaya yendo. Y así obtendríamos azúcar morena. ¿Ya? Ahora, lo que es el azúcar blanca se le aumenta otro proceso. ¿Ya? Para obtener azúcar blanca se le aumenta carbonato de calcio, que es la cal común. El carbonato de calcio desnaturaliza a las proteínas que dan esos colores, los colorantes, y los aglutina. Eso significa que los captura, si ustedes quieren.
De tal manera que luego eso se pasa en ese proceso donde está haciendo el hervido, se pasa por una máquina que va girando rápidamente y todo lo más pesado se va al fondo y lo liviano queda encima. Como la cal junto con esas proteínas que le dan color son más pesadas, se van a ir al fondo. Y la superficie va quedando la sacarosa, ¿no? Que después de secarla bien, tendríamos la azúcar blanca. ¿Ya? Este proceso garantiza una obtención del 100% de la sacarosa. ¿Ya? Bien, entonces así se obtiene el azúcar. Ahora, una pregunta que siempre le hago porque me la hicieron hace un tiempo. ¿Cuál es más saludable? ¿La azúcar blanca o la azúcar morena? ¿Ya? Y aquí es donde ustedes tienen que aprender que la ciencia No. es más valiosa que los comentarios de la gente. ¿Ya? Bien, lo que pasa es que, así como su compañero dijo ahorita, morena, ahora estaría diciendo morena alguien de repente. Bien, sucede que la gente cree que el azúcar morena es más saludable que el azúcar blanca, lo cual no es cierto. Ninguna de las dos es más saludable que la otra. Las dos son iguales, son exactamente lo mismo. La azúcar morena no es nada más que sacarosa pintada. Es igual como ustedes en carnaval la veían, todo pintados, pero siguen siendo lo mismo. ¿Ya? Lo mismo, el azúcar blanca se le ha quitado los colorantes nada más. El azúcar morena es la misma sacarosa, pero con colorantes. Más o menos un 20% de impurezas. En parte son proteínas, pero de muy bajo valor biológico y que no aportan tampoco nada. O sea, no tiene ningún beneficio extra. ¿Ya? ¿Pero por qué no se puede endulzar mucho con el azúcar morena? Justamente por lo que estamos hablando ahorita. ¿Ya? Entonces, el azúcar morena tiene un 20% de impurezas. ¿Ya? En cambio, el azúcar blanca, pues les aclaré, les dije, se obtiene el 100% de sacarosa. Significa que cuando ustedes compran un kilo de azúcar, ese kilo, 100% es sacarosa. En cambio, si ustedes compran azúcar morena, como el 20% son impurezas, estamos hablando que de ese kilo, 80% es sacarosa. 20% son otras cosas. ¿Ya? Ahora, si ustedes usan para endulzar una taza de té con azúcar blanca o azúcar morena, van a ver que para la misma taza con azúcar blanca usarán 3 cucharillas, más o menos, porque depende de cada gusto, ¿no? 3 cucharillas de azúcar blanca. Y si usan azúcar morena, van a usar 5 cucharillas de azúcar morena. ¿Ya? Eso es porque tiene sus impurezas. Y algo que yo siempre les digo, que es difícil engañar a la naturaleza. ¿Ya? Su paladar les va a meter la misma cantidad de sacarosa, ya que si ustedes hiciesen un cálculo y obtuviesen cuánta sacarosa hay en 3 cucharillas de azúcar blanca y en 5 de azúcar morena, sacarían que es la misma cantidad de sacarosa. O sea, se meterían la misma cantidad de sacarosa porque su paladar no va a permitir que ustedes le metan menos o más, porque lo están haciendo a su gusto de ustedes. ¿Ya? Por lo tanto, consumirían lo mismo en sacarosa. ¿Ya? Ahora, es importante entenderlo esto porque a mí me pasa bastante con los pacientes, ¿no? Le digo a un paciente es diabético, por ejemplo, que los demás lo usa, ¿ya? Y de pronto me viene y me dice que está consumiendo azúcar morena en vez de azúcar blanca. ¿Por qué? Porque la abuelita le dijo, la vecina le dijo, típico chisme, ¿no? Que eso es bueno para los diabéticos, cuando es exactamente lo mismo, ¿ya? Y eso es importante que lo entienda, ¿ya? No hay ninguna ventaja de ser más saludable el azúcar morena con la blanca. Ahora, cuando yo explico esto, muchos me salen con el hecho de los químicos, ¿ya? Y ahí me hablan de lo que justamente les dije, que es el carbonato de calcio, la cal, ¿ya? Antiguamente, para hacer este mismo proceso, se usaba azufre, no se usaba cal. Y cuando se hacía eso con azufre, se obtenían unas sustancias que eran sulfitos, y eso sí
eran tóxicos. Pero hace ya más de 5 décadas, más de 50 años, que en la industria del azúcar ya no se usa azufre, se usa carbonato de calcio. ¿Ya? El carbonato de calcio, si es que, porque no pasa, pero si es que, digamos, fallase la máquina que separa la sacarosa del carbonato de calcio, fallase y en su azúcar blanca haya entrado una cantidad de carbonato de calcio, no les haría daño, más bien sería un beneficio. El carbonato de calcio es fuente de calcio y no es el único alimento en el que ingresaría. Muchos de los alimentos que ustedes consumen ya tienen en su composición carbonato de calcio. ¿Ya? Es más, el agua potable tiene más cantidad de carbonato de calcio que lo que pudiese escaparse en el proceso de la producción de azúcar. ¿Ya? Y eso ustedes mismos lo pueden comprobar viendo su caldera. Esa capa blanca que se forma en la caldera, que han de ver a la parte de adentro, es cal, es carbonato de calcio. ¿Ya? Cuando hacemos hervir, se impregnan las paredes, ¿no? ¿Ya? Y no les causa daño. Más bien, cuando les digo, si es que les entrase, sería fuente de calcio. Pero tampoco es una cantidad importante como para que buena fuente de calcio. Tampoco, muy poquito. ¿Ya? Además que si pasase algo de carbonato de calcio al azúcar, ustedes lo sentirían, se darían cuenta. Ya no lo consumirían, ¿no? Porque tiene un sabor bastante feito. Pero, como les digo, eso no pasa. Así que el azúcar blanca es lo mismo que el azúcar morena. Su desventaja del azúcar morena principalmente es el costo, porque le sale más caro. Se dan cuenta, es una mitad, es un azúcar a mitad de proceso. Es como si les vendiesen una mesa que todavía no está terminada, incompleta, algo le falta. Ustedes no pagarían más caro por una mesa que está a mitad de trabajo. Obviamente, tienen que pagarla cuando está terminada o pagar menos. Lo mismo es acá. Pero, sin embargo, el azúcar morena se las venden más cara que el azúcar blanca, cuando debería ser un 20% más barato. Porque se dan cuenta, ustedes están perdiendo un 20% de sacarosa. ¿Ya? Su ventaja principal del azúcar morena es su gusto, el saborcito que tiene, que, bueno, a algunos les gusta, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta en mi café, ¿no? El saborcito de la caña le da un gusto especial. No lo consumo porque sea más saludable, no, simplemente por el gusto. Y los que saben de picante saben que para hacer un buen picante hay que ponerle una pizca de azúcar morena. Bueno, eso para que vean en cuanto a la sacarosa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esta molécula antes de pasar a otra? ¿Preguntas? Bien, ¿no hay preguntas? Bien, entonces, así sería con la azúcar morena. Yo sé que, a pesar que yo lo enseño, y está en los libros, y es ciencia, yo no sé por qué la gente a veces estudia, pero no agarran lo que estudia, ¿no? Salen de profesionales y enseñan lo que dice la vecina, lo que dice la abuela, ¿no? Y no lo que aprendieron en la facultad, porque yo me he topado con colegas que a pesar que han aprendido esto conmigo, siguen insistiendo y le dicen a la gente, ¿por qué? Porque la gente habla así. Se olvidan de la parte profesional. Yo sé que algunos de ustedes, a pesar de esto, se van a olvidar. Ojalá no lo hagan, pero ya saben. Al menos si van a ir hacia el lado de nutrición, ¿no? Ya saben que es lo mismo. ¿Ya? Bien, vámonos entonces a otra molécula. Esos eran los oligosacáridos. Vamos a ver ahora los polisacáridos de importancia en salud, ¿no? Ya vimos los monosacáridos, los oligosacáridos, y ahora veremos los polisacáridos. Y empezaremos con los almidones. Ya en 5 minutos se va a cortar, así que ni bien se corta, se van a la otra sesión, no se olvide. ¿Ya? Bien, los almidones, entonces, son moléculas formadas también por glucosa. Miren, por más de 600,000 moléculas de glucosa. Entonces, una molécula grandísima. La cantidad de energía que me puede dar esta molécula
Y es una cantidad de energía altísima. ¿Ya? Entonces, eso es almidón. Ahora, el almidón en las plantas es su forma como los vegetales almacenan glucosa. ¿Ya? Por eso se va a encontrar en todo lo que sea vegetal, cualquier cosa que sea vegetal, ya lechugas, plátanos, lo que ustedes quieran que sea vegetal, tiene almidones. Sin embargo, las cantidades otra vez, ya, si ustedes consumen una lechuga o una cebolla, el almidón que tiene es muy poquito, ya. Pero los que tienen principalmente buenas cantidades de almidones son los cereales, la papa, la yuca, el camote y los plátanos cuando están verdes. Y cuando me refiero aquí plátano, por si acaso me refiero a toda la familia de plátano, porque aquí, por ejemplo, hay la tendencia que cuando uno dice plátano se refiere solamente a plátano de freír, pero el guineo, el gualele, son plátanos también. Ya tendrán otro nombre típico, pero son plátanos. Entonces, todos estos cuando están verdes tienen almidones. Y sucede que los almidones son la principal forma de glucosa en nuestra dieta. ¿Ya? Si se fija, hemos ido viendo varias moléculas al principio y les decía que esta hay muy poco, hay muy poco. Incluso la sacarosa, la cantidad de glucosa que nos proporciona no es tan importante como la cantidad de glucosa que me proporciona el almidón. ¿Ya? Bueno, y eso tiene que ser así también, porque el 50% de las calorías que necesita nuestro cuerpo diariamente deben entrar en forma de carbohidratos. ¿Ya? Del 50 al 60% deben ser carbohidratos. En otras palabras, es correcto que de este grupo sea lo que más comamos. Y ustedes se dan cuenta en sus alimentos, lo que más comen es esto, ¿no? Por ejemplo, en su almuerzo, ¿qué es lo que más comen? El arroz o el fideo, si es que les tocó fideo. Le meten papa y yuquita, ¿no? Pero principalmente los cereales. En la mañana, su pan, ¿de qué está hecho? De trigo, ¿no? De cereal, ¿ya? ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, lo que más nos metemos en el transcurso del día, en nuestras comidas, son almidones, ¿ya? Y, como digo, no está mal. Así tiene que ser, porque prácticamente el 50-60% de las calorías que yo necesito, tengo que meterla en forma de carbohidratos. Y si sacamos cuentas con todo lo que hemos visto, por ejemplo, 3 cucharillas de azúcar en una taza de té, es muy poquito para lo que el cuerpo necesita, ¿ya? Pero su platito de arroz con su papita ya le da la cantidad de glucosa que el cuerpo necesita. Ya por eso les aclara que es la principal fuente de glucosa, aunque hay otras que estamos viendo, que hemos visto y que vamos a ir viendo todavía, ya, pero esta es la más importante. Y ustedes analizan su comida, se dan cuenta que sí, es lo que más comen, ¿ya? Bueno, las plantas, es como decía, lo que usan las plantas para almacenar glucosa ellos, ¿no? Y nosotros aprovechamos eso y lo sacamos. Ahora, si bien es la molécula que más nos va a proporcionar y es importante que la consumamos, también es la molécula que más tenemos que cuidar, ya que si consumimos mucho de esto, nos va a proporcionar mucha energía. ¿Y se acuerdan lo que les hablé cuando hablamos de la maltosa? Les dije que si nos metemos mucha energía, el cuerpo no la desperdicia, la va a convertir en grasa. En otras palabras, no vas a aumentar de peso. Y esta es la principal molécula que nos engorda, más que las grasas en sí, como mucha gente cree. Ya, si ustedes se comen 3 o 4 panes a la mañana, al mediodía 2 platos de majadito, en la tarde su cuñapé con sus masitas, ¿no ve? Y en la noche otra vez otro plato de arroz. Entonces, cantidad de almidón te va a meter un montón de glucosa y eso es un montón de energía. El cuerpo no la desperdicia, la convierte en grasa. Entonces, engordamos. Esta es la molécula que más hay que cuidar cuando una persona sube de peso y quiere controlar su peso. No se la puede quitar, pues están viendo que es importante, pero se tiene que reducir su consumo si quiero controlar el peso. Y en un paciente diabético, mucho más importante aún, porque se dan cuenta, si un paciente su glucosa no se puede controlar, es porque de repente se está metiendo mucha cantidad de almidones, está comiendo muchos arroces, muchas papas, etc. ¿Ya? Entonces, esta molécula es la que veríamos como importante en esos casos. Bueno, de todas maneras, le voy a seguir hablando de eso a la vuelta porque se va a cortar, ¿ya? Segundos, así que vayan saliendo y vayan entrando a la otra sesión, ¿ya? Bien, nos vemos en otra sesión entonces.